al Twitch con más testing de la historia. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andas, Marquitos? Qué lindo esto. Yo siempre digo lo mismo, pero me encanta, me encanta. Otro jueves más. Otro Otro jueves más. jueves Estamos más, acá. otro jueves más junto a ustedes, junto a todos. Y hoy, miren, ¿vieron los cambiecitos visuales de los que venimos hablando? Pero mirá cómo está este marquito, che, qué lindo, mirá, me siento medio atrapado acá, es como que pero, pero mirá qué lindo que está ahí con Dani más presente en la pantalla, nos pidieron que Dani estuviera en la pantalla, bueno, ahí tienen a Dani ahí al costadito de los dos lugares, me Exacto, encanta, Dani, exacto. me Quedó encanta. precioso, la verdad. Yo lo estoy diciendo por acá por el celular y quedó divino. Como que lo Ah, me hubiéramos encanta. hecho bien y todo, de Como que le una, ¿no? hubiésemos puesto voluntad, Como que bonito. hubiésemos testeado incluso, pero. Ah, me Ah, encantó. sí. Dani omnipresente, dice Hablo Carolina. omnipresente, seguro que sí, claro. Bueno, vamos a saludar a Kate, que saludó primero ahí, a Dail Bebé, a Carolina Bentancor, como siempre, que está ahí siempre. Debe tener un millón Bien. y medio de bugs, debe tener, porque está ahí siempre. Así que bueno, muchas gracias a Sí, todos. sí, no sé. Mirá que no prescriben, pero se pueden utilizar, Carolina, ¿eh? Puedes empezar a utilizarlo porque si no, sí, 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 sí. Me encantó. Dani es. No, Dani es Dios en su forma física. Qué holístico, qué Qué astral profundo, estamos qué hoy. exhalado. Sí, No, sí, no, sí, sí. me encantó, me encantó. Bueno, Eh, Gastón Daniel, otro jueves. Pero vamos a empezar con un poco de novedad. ¿Alguna novedad? ¿Tenemos alguna novedad? Sí, tenemos, ¿no? Tenemos. y sí, yo creo que sí. Sí, todas las semanas vamos a tener novedades. Me encanta, me Creo que encanta. sí, 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 sí. Si A ver, querés contame. comienzo, primero, no sé si es una novedad, pero los invitamos a aquellos que no hayan visto la publicación. Empezamos a publicar, como lo comentamos en el stream pasado, las imágenes de las técnicas de testing que estuvimos mencionando en el capítulo anterior. Mírenlo, si los que no lo vieron, fue un excelente capítulo, nos recopamos y ustedes también se coparon un montón. Y empezamos de a poco, para no tirarles todo de una. Bueno, comencemos por técnicas y pusimos partición de equivalencia y valores límite. Bueno, nos queda ahí hacer la de árbol de decisión, la de tabla de decisión, la de máquina de estado, así que nada. Que vayan al Este, Instagram. Vayan al Instagram a seguirnos, que están ahí allá arriba están las redes sociales. Así que pueden ir al Instagram y enterarse de todas las novedades de las publicaciones, van a tener material, todo. Dice Kate, obvio que querés. Kate es la creadora de Dani. Sin Kate no habría Dani, así que Kate, Dani es épico, gracias a vos, así que muchísimas muy gracias. lindo, la verdad. Muy lindo, la mascota del canal, Dani. Bueno, tenemos más novedades y tenemos una novedad que me encanta porque yo tomé el riesgo, Gastón Daniel, el episodio pasado de prometer un concurso, de prometer un desafío. Y es que nos Uf, aprovechamos de estas mejoras visuales que tenemos. Hoy tenemos que encontrar a el famoso Dani feo o Dani mal renderizado, que es... Le cobré de menos. Le cobré de menos. Eh, queremos al Dani mal renderizado que lo tenemos que encontrar. La gente del chat lo tiene que encontrar. El del capítulo anterior fue Kip, que está ahí. Kip ganó el primer desafío de encontrar a Dani. Muy fácil estuvo, la verdad. Ni comenté dónde podía estar sí, sí, Dani sí. y ya lo encontraron. Lo único que les puedo decir es que tiene que ver con el capítulo de hoy. Ya dentro del capítulo van a tener. Más render es el tuyo. Van a tener un montón de datos. En el capítulo nosotros vamos a tirar información, lo que viene. Ustedes tienen durante todo el stream para encontrar el comando. El comando es así. Todos los comandos se tiran así. Voy a poner en el chat. Barra comando. Así. No tenemos ninguno barra comando. El Ujú. comando en el cual está el Dani mal renderizado. Ahí, si lo encuentran, el Dani mal renderizado va a tener que ver Aparece. con el chat. Ya empezaron, me Ya encanta que empezaron, ya ya empezaron. empezaron a encontrarlo. Les recuerdo que al final de la temporada va a haber premio. Va a haber premio a la persona que haya encontrado más veces al Vamos a Dani llevar un mal. ranking. Hay que llevar el ranking después en las redes para que cada uno se vaya posicionando y viendo ahí por dónde está. Me Por dónde está. encantó Sí, 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 llevar sí. el ranking en las redes. Vamos a publicar los rankings. Maricela para. Me encanta, me encanta.
Venga, bueno, eso como novedad que Tenemos otras, más tenemos cosas, más novedades. más Más novedades. novedades. Contame, Gastón. Bueno, espera. Una novedad siguiendo con el hilo de nuestras novedades, es que vamos a intentar hacer el ejercicio de streaming más cortos, no porque no querramos estar acá, Marquitos, ¿verdad? No porque no querramos estar 1, 2, 3 horas con ustedes hablando de lo que 4, nos gusta hacer, que es 5. testing, todo el día, pero es un tema de horarios. Acá el señor aquí presente tiene que estudiar, ¿no? Tiene que, digamos, de alguna manera este, seguir haciendo su carrera, así que por temas de sus horarios, ahora en el nuevo semestre vamos a estar intentando hacer los streaming de 1 hora aprox, o incluso un poquito menos para darte tiempo a vos, Marquitos, de que puedas también hacer el cambio de contexto de ser un streamer a ser un estudiante. Entonces, nada, eso. Y de ir, porque mirá, voy a Y de ir, denunciar en vivo de que es presencial la carrera. hay Es que ir presencial. No presencial. aprendimos nada en 2 años, sigue siendo presencial la carrera. Volvió a ser presencial. Y les recuerdo que a partir del 1 de agosto el stream va a ser media horita más temprano. Vamos a empezar a las 7. Entonces, por temas de horarios, de agenda, vamos a tener que hacerlos un poquitito más cortos los streaming. Vamos a tratar, va a terminar faltando acá, estos pellarones. No, Eh, mentira. No, mentira, bueno. Muy bien. Eso con las novedades. Tenemos novedades, pero de afuera. Tenemos novedades Bueno, de un gran evento y contámela, Gastón Daniel. bueno, te cuento. ¿Se acuerdan que el capítulo anterior hablamos del testing UI, que era el evento de testing que se hace acá en Uruguay de hace ya un montón de años? Un evento muy lindo. Y les comentamos que este año iban a hacer un ciclo de charlas presenciales, virtuales, las famosas meetups que estábamos muy acostumbrados a tener. Y ya abrió el calendario de actividades para que ustedes se puedan inscribir. Recuerden que, no quiero decir mal la fecha ni el horario, pero la primera meetup va a ser el miércoles 27 de julio A las 18:30 a las horas. 18:30 horas. Ya en la página de testinui.org tienen toda la información, tienen ahí el calendario de actividades 2022 para poder inscribirse. La primera es una actividad presencial, eso quiere decir que en esa meetup hay cupos limitados, o sea, no podemos ir todos, ¿no? Es por orden, digamos, de llegada. Creo que va a haber una cola después para si alguien que se inscribió y está ahí en la lista de espera. Pero bueno, esa es la actividad. Tengo Más. un spoiler. Tengo un spoiler. No sé si me habilitan a decir esto, pero no me importa. Tengo un spoiler. Creo que es público igual, que hay ya 20 personas inscritas. El spoiler es que yo sé el número, el cual es el máximo. Y le voy a decir, hay 80 lugares, gente. Así que apurarse. Ya hay 20 ocupados. Hay 80 lugares. Tienen que meterle. No se queden afuera. Los Excelente. espero. Excelente. Así que nada, digamos, solamente para recordarles eso, que estaba muy bueno. La verdad que la comunidad de testing de acá de Uruguay y de la región está muy buena. Este tipo de eventos son los que han promovido ese tipo de instancias. Así que nada, a meterle. Y bueno, además está decirle, ¿no? Que Manicera va a dar una charla. Yo estoy ahí, al pie del cañón, Marquito. Ahí, en Me la primera toca, me fila. toca la responsabilidad de abrir este año la primera charla del Destiny, pero bueno, vamos a tratar de dejar lo mejor y espero que a los que vayan o lo miren de afuera, porque si no me equivoco, esto ya es hipotético. Lo anterior fue un spoiler, esto es hipotético. Supongo que para la gente que no puede asistir debe haber o un streaming o va a quedar en video, así que si no sopla nunca, no. Si se pueden anotar o quieren verla y no pueden ir, también va a haber streaming y ya lo va a estar publicando Testinui en sus redes. Bueno, Gastón Daniel, y después Bueno, de todas ahora sí. esas novedades, ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy tenemos. Volvemos a los orígenes de hace unos capítulos, ¿no, Marquitos? Volvemos a ese camino, a A a ese esa, camino. Y mirá, esa voy carrera. a hacer un efecto. Este no lo tenemos, pero va a ser genial. Mirá. Uf. Vamos a dar una pista. ¡Ay! Produciendo en vivo. Haciendo Ay, producción en vivo. yo tiemblo cuando hacemos producciones No, igual vos en no lo vivo. vas a escuchar. ¿Sabes qué es lo peor? Que vos no lo vas a escuchar, pero. Ah, Pero. Está sonando de fondo. no me digas que. Tengo que ser
siempre el mejor. ¡Ah! ¡Hoy tenemos testing, muchachos! Hoy tenemos la Liga Pokémon del Testing, ese capítulo que no me acuerdo el número de capítulo, Marquito, pero fue un capítulo muy bueno. El que no lo vio, véalo porque hablamos, digamos, de cómo encapsular las ramas o los tipos de testing más comunes en distintos gimnasios de testing, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, contar un poco, Marco, de qué llega hoy. ¿Cuál es el primer gimnasio que vamos a intentar prepararnos para ese gimnasio, Bueno, vamos a para tratar entrar de ahí? prepararnos para un gimnasio muy importante. Yo creo que podemos decir que es el gimnasio inicial, ¿no? O sea, vos elegís tus armas, tus tres Pokémon, elegís el primero y vos decís, bueno, el primer gimnasio al que me voy a enfrentar es este. Y es el gimnasio del testing funcional, señoras y señores. Exacto, exacto. Ese gimnasio, por lo menos, no sé vos, Marquito, pero yo en mi caso arranqué siendo un tester junior funcional, un tester, digamos que no sabía de nada y cuando quise hacer mis primeras armas, mis primeras herramientas en esto de testing funcional, de testing, perdón, comencé con el testing funcional, ¿no? Yo lo mismo, Este, exactamente igual. bueno, yo creo que mucha gente entra ahí porque, digamos, si no hay una carrera universitaria en sí como de testing que uno pueda dentro de esa carrera, ¿no? Decir, ok, me voy a hacer testing especializado en tal rama, sino que en mi caso, ponele, fue un tema de empezar a conocer el testing funcional, empezar a conocer lo que es el rubro, empecé a empaparme con el negocio que estaba probando, entonces por ahí fui hice mis primeras herramientas en esto. Y bueno, eso después ahí uno, digamos, depende de cada uno, los gustos, intereses y la experiencia en otros tipos de testing, ¿verdad? Exactamente, exactamente. En mi caso también fue muy parecido. O sea, mi primer curso de testing fue sobre testing mobile. Pero cuando entré a trabajar vine de tester funcional. Y fueron mis primeras armas, donde apliqué todas esas técnicas que venimos contando así en capítulos anteriores, donde empecé aplicando todo eso. Bueno, fue dentro de este gimnasio. Dice Stanley Gris, se entrena mucho para los gimnasios, le ganan con Magikarp. Te odio. Te odio, Stanley Gris. Pero bueno, Ah, me hace reír y me tiento, me tiento. Quiero decir algo serio y me tiento. Pero no, vamos a arrancar el día de hoy. Y bueno, empezar por si queremos ganar un gimnasio, ¿qué tenemos que saber, Gastón Daniel? Tenemos que saber cómo es el perfil de. No, me salté una parte. Me salté una parte. Acabo de releer así, tipo, dice el ojito. Bueno, ¿qué ah. es el testing funcional? Ahí va. Yo te iba a decir eso, que primero describamos qué es el testing funcional para estar todos en la misma línea y luego hagamos eso Sí, que sí, sí. decías vos. Olvídense de lo que Ay, dije. olvídense los últimos 15 segundos del streaming, no pasó nada. Vamos a comenzar, no sé, Marquito, ¿qué te parece? Haciendo un ping-pong de ideas o definiciones de qué es el testing funcional, ¿no? Exactamente, exactamente. Para en profundidad saber qué viene el testing funcional así a grandes rasgos, en el capítulo, el que no vio el capítulo del testing, lo nombramos. Pero como el público se renueva, vamos a hacer una brevísima introducción. Bien, excelente. No sé si quieres comenzar tú o Sí, yo sí, sí, tiro mi vamos a definición. arrancar, vamos a arrancar. Para mí, el Bien. testing funcional, así, para mí, el testing, lo primero que tiene que probar el testing funcional o saber es sobre el negocio. El tester funcional tiene que saber negocio. Y vos decís, ah, bueno, pero. ¿Y todas las otras cosas? No, negocio, negocio, negocio. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vamos a presentar que el testing funcional habla de las funciones de un software, que todo software, ¿en qué se basa, Gastón? En negocio. ¿Qué te parece, Gastón? Negocio, requerimientos, funcionalidad. Después eso que se llama testing funcional, ¿no? Yo hago bien esa analogía. ¿Qué hace el testing funcional? Verifica las funciones o funcionalidad del sistema. ¿Ah? A mí lo que me gusta, una vez leí esta frase y me quedó de una definición básica es el testing funcional, o el testing también, ¿no? Pero digamos, el testing más que nada funcional, es el que verifica que el sistema hace lo que dice hacer, ¿no? O sea, hace lo que tendría que hacer y que no hace cosas de más o no hace lo que no debe, ¿no? Es una definición muy de testing en general, pero traída al testing funcional en sí, Marquitos, es, ok, si yo sé que hay una función del sistema
que tiene que ingresar usuarios con determinadas características, ingresar sueldos con determinados valores, datos, tiene que hacer eso. Y no puede, no hace, y no puede hacer otra cosa, ¿no? No puede decir, si le ingresas el nombre, apellido, cédula de la persona, e ingresa solo la cédula porque los otros dos datos, no sé, se los comió el sistema. No. Tiene que hacer todo lo que dice la funcionalidad relacionada a eso, ¿verdad? Exactamente. El testing funcional es Mewtwo. Sabe cómo funciona su entorno. Hoy, mira, te Está, ganaste está en el- Stanley. Después de esto, te ganaste este comando que solo podemos activar nosotros, pero me encantó esa analogía. analogía. Mirá. Ah, Momento analogía con Stanley Gris. Me encantó. Me encantó, pero sí. Es eso que hablábamos hace tiempo del contexto, todo lo que el tester funcional tiene que saber antes de probar. Más que las técnicas, más que cómo analizar qué prueba va a hacer. Lo primero que tiene que saber es el contexto. O sea, el si contexto. no sabe cómo debe funcionar, ya que estamos jugando mucho con este juego de palabras, cómo debe funcionar el sistema, no hay técnica de testing que valga. ¿Estamos de acuerdo, Gastón? Estamos de acuerdo. Por eso que el testing funcional muchas veces también lo llamamos testing de caja negra, ¿no? Porque está muy relacionado a qué necesitamos conocer o qué necesitamos saber para hacer testing funcional, ¿no? Testing funcional, como nosotros básicamente vamos a ir por las funciones, no nos interesa a priori de cómo está construido, ¿no? Cómo, no sé, si está construido en Java utilizando tales clases o tales componentes, si está hecho en JavaScript, en Python, lo que no importa. No importa cómo se comunica el cliente con el servidor, cómo se comunica la web, si es por una app, no importa nada, porque nosotros lo que tenemos que verificar, lo que queremos verificar como tester es si cumple con las funcionalidades que promete el sistema, ¿no? Que su documentación, en el mejor de los casos, que haya documentación, dice que tiene que hacer el sistema, ¿verdad? Exacto. Después podríamos hacer un capítulo de documentación, Marquito. Yo cada vez que hablo contigo acá y hablamos con la gente, se me ocurren capítulos, ¿no? ¿Dónde entra la documentación en el testing? ¿Qué tan importante es? Y basado en nuestra experiencia, en tener o no documentación para las pruebas. Exactamente. Y bueno, y para dejar bastante claro, para marcar esa diferencia, ¿en qué se diferencia el testing funcional con el no funcional? Artefactos en entornos ágiles. Me tira Maxi, pues me gustó. Artefactos, como la vieja Me y gusta. querida documentación, pero en ágil, no es que sea un anti-ágil para nada, al revés, a mí me copa el entorno ágil, pero ágil se destaca, y vamos, siendo sinceros, ágil se destaca por ponerle nombres coloridos a cosas de toda la vida. O sea, por ponerle nombre precioso, cosas de toda la vida. Pero no me voy a meter con la gente. Ya me voy a pelear algún día con la gente de ágil, pero no sé, a mí me gusta eso. Pero no nos vayamos por las ramas. Vamos a diferenciar eso, y ¿qué te parece, Gastón? De cómo se Ujú. desmarca, cómo se diferencia el testing funcional del no funcional, que vendría a ser todo lo otro. Exacto, exacto, sí. Ahí yo siempre la mala idea o el concepto que uso para esto es, el testing funcional va sobre las funciones y el testing no funcional va sobre el resto de los atributos de calidad que tiene que tener un sistema que no tienen nada que ver con las funcionalidades. Es decir, está, pero no entiendo, dame un ejemplo. Acá voy con el ejemplo. La funcionalidad del sistema es ingresar sueldo, como dije hoy. Ahora, que el sistema registre esos sueldos lo haga en menos de 2 milisegundos o en menos de 10, 15 milisegundos, o sea, que sea un sistema performante, rendidor, que, no es, digamos, que con pocos tiempos de respuesta, eso es un atributo no funcional, la performance, los tiempos de respuesta. Entonces, eso también hay que verificarlo, gente, pero no haciendo testing funcional, sino haciendo un testing no funcional, que en ese caso podría ser, por ejemplo, performance, ¿verdad? Exactamente, Gastón, pero me Eh, muero. ahí va. Mirá, te agrego otra más. Que ingrese los sueldos, pero que tenga accesibilidad o que esté preparado para que lo use una persona en situación de discapacidad, es un testing no funcional. O sea, su función la cumple, ingresar los sueldos. Claro. Después, si le queremos agregar testing, en este caso de accesibilidad, es Ujú. otro tipo de testing. Así que creo que se entendió la diferencia Sí, sí, creo que entre digamos, el testing funcional bien se basa en las funciones y el resto de los
de otro tipo de testing, por ejemplo, performance, usabilidad, accesibilidad, seguridad también. Hay muchos más, ¿no? Yo qué sé, disponibilidad, son otros tipos de testing no funcionales porque no están, digamos, atados a una funcionalidad, algo que deba o no hacer el sistema, sino que están abocados a verificar otro atributo de calidad. Exactamente. Punto. Bueno, ahora Parece sí, que ahí ahora quedó sí. linda la definición. La Ahora sí te definición. dejo Ahora comenzar sí. otra vez. Ahora sí, después del spoiler, ahora sí, miré bien el guión antes de continuar. Pero sí, pero bueno. Si nos queremos enfrentar a un gimnasio, si queremos prepararnos para ganar esa medalla de testing funcional, lo primero que tenemos que hacer es saber el identikit, de ver el perfil de este líder del gimnasio funcional, saber qué personaje se esconde atrás de ese tester funcional. Y lo primero que se me viene a la cabeza, porque pienso Ujú. en una gran tester funcional, que tiene que ser una persona curiosa y preguntona. Sí, pero preguntona, sí, preguntona, así pinche, no se canse de hacer preguntas, porque una de las definiciones del tester funcional es que hace las preguntas correctas en el momento oportuno. Exacto, exacto. Ahí coincido totalmente con vos. Para mí el test funcional es el, digamos, de todos los tipos de tester, digamos, todos los, haciendo esta analogía con el identikit de cómo sería el líder del gimnasio del testing funcional, tiene que ser el líder más curioso y más preguntón. En el sentido de que, primero que tiene que desconfiar de todo lo que le dice, ¿no? Digamos así, y hacer las preguntas adecuadas, y ahí lo que decíamos es muy interesante porque de vuelta, volviendo a otras cosas que hemos hablado de la experiencia del tester, ¿no? De cómo hace camino. El tester funciona en un momento que sabe qué preguntar y en el momento adecuado para encontrar un error. ¿Ah? A mí no, no sé, me ha pasado de gente que dice, che, pues si probás esto, y es como que le hubieran señalado, ¿viste? Es como que hubieran puesto una luz ahí, tipo, ahí hay un error, y dijo, voy a hacer esto. ¡Puf! ¡Pum! Implotó todo. ¡Pum! Tiró todo el server. Entonces, es sumamente interesante eso, porque tiene que ser una persona muy curiosa, preguntar, digamos, creo como parte también de nuestras responsabilidades como tester, tenemos que cuestionarnos las cosas. No cuestionarnos porque por ahí no es desconfiado la palabra correcta, pero es porque queremos saber por qué se hizo así de esa manera. ¿Ah? Creo que una de las cosas muy interesantes cuando uno empieza a hacer carrera en esto es que se va dando cuenta de que puede trabajar con el desarrollador cuestionando por qué hizo algo así el desarrollador y no por qué hizo este enfoque. ¿Ah? Y a veces te sorprende la respuesta, ¿no? Tipo, te sorprende, no, porque siempre se hizo así y nunca le puso pienso a veces, ¿no? O porque no, no sé, porque no es otra alternativa, no es otra manera. Y a veces el test te ayuda a encontrar, capaz que el resultado final es el mismo, pero mejor incluso, ¿no? O sea, mejora la calidad en cuanto a, puede ser, cómo se procesa esa información o algo, pero está muy bueno porque sabe qué preguntar y cómo mejorar esas cosas a veces, que el desarrollador por lo general está muy metido en lo que es código y no tanto en el negocio, ¿no? Exacto. Y ahora que traes de vuelta la palabra negocio a esta analogía sobre el señor, sobre el líder del gimnasio funcional, si hay algo que tiene que ser el líder del gimnasio, tiene que ser el más, más te digo, creo que empata 1-1 con el analista funcional de quién tiene que conocer más el negocio. O sea, es un tipo que el negocio lo tiene clarito. O sea, tiene que saber mucho, mucho de ese negocio, pero ¿por qué? Tiene que saber mucho, porque él es la persona, el tester funcional es la persona que tiene que lograr explicar el impacto que puede llegar a tener un errorcito, porque es lo que hablamos muchas veces, quizás para un dev, le voy a mandar un saludo a Stanley Gris, obviamente, que te dice no feature, no bug, y capaz que es un bug súper choto, capaz que es un bug que decís, tengo que arreglar esto. El tester funcional tiene tan claro el negocio que te va a poder explicar, bueno, ok, vos decís que este bug es medio choto, pero si vos lo pensás a modo de negocio, te explica, te cuenta de qué va el negocio, te lo explica y sabe que ese bugcito que se escapó así chiquitito, él el negocio puede hacer un relajo, puede hacer,
Puede mandar seguro. una. Entonces, sabe explicar eso, sabe explicar el impacto de cada error a visto de modo del negocio. Exacto, exacto. Yo creo que ahí se complementa muy bien el analista del negocio, el analista funcional con el tester, porque el analista funcional sabe qué debería hacer el sistema, ¿no? Porque él recabó los requerimientos, él habló con el cliente, él sabe la especificación completa de qué debería hacer el sistema una vez que funcione bien en producción. El tester sabe qué hace actualmente el sistema, este, ¿no? O sea, porque ya sabe los errores que tiene, ya sabe, mira, esto por ahí yo encontré unos errores, puede ser que no ande del todo, o sea, ella sabe el estado actual del sistema y el analista sabe del negocio un poco más a la teoría, ¿no? Y a mí, digamos, me ha pasado, o sea, lo he hecho, digamos, e incluso hacer los famosos testing de aceptación de usuario, ¿ah? Cuando no hay analista de negocio, al que mandan por lo general es a un tester. ¿Por qué? Porque sabe bien, tienes bien esa mezcla entre tecnología y negocio, ¿no? Entre tecnología y funcionalidad. Entonces es capaz el tester, no, obviamente no digo un tester junior, una persona nueva, pero digamos una persona que ya tiene varios años, puede liderar un testing de aceptación de usuario y explicar y comentar muy bien, guiar mucho al funcionario, o sea, al usuario, digamos, quiero decir, de quien va a utilizar el sistema, eh, totalmente, digamos, conoce mucho. La verdad que sí, es un conocedor del negocio y del impacto. Eso que decía vos es fundamental y me ha pasado, ¿no? De trabajar con desarrolladores y decir, no, pero esto no debería pasar. Y el no debería pasar es como que vos estás llamando a la desgracia. Cuando el desarrollador te dice, no, Cuando esto no lo decís corrijo no, porque no, esto no no debería debería pasar. pasar, vos lo ponés en producción y el usuario número 2 que entró al sistema ejecutó eso y encontró ese error. Y yo lo firmo eso porque me ha pasado, no, esto no debería pasar. Acto seguido pone en producción, ¡paf! No, pues mira, sí, un usuario hizo eso. ¿Viste? Menos mal que no soy desarrollador, si no sería un seca así tipo, Sí, sí, sí. de aquello. Pero contestando lo que dice Maxi, que Maxi nos pregunta, Test Maxi D nos pregunta ahí en el chat, ¿estamos hablando de un tester con experiencia? Sí y no. En realidad lo que estamos hablando es del rol de funcional, cómo debería comportarse el test. Porque si vos, por más que seas un tester junior, esto, si te enfocás en hacer funcional, es como las pequeñas cositas que vos tenés que ir reforzando. O sea, siendo funcional, vos ya aplicamos el tema de los roles, que el junior es una persona también muy preguntona en sí, no tanto preguntona en su trabajo, pero preguntona porque tiene que preguntar. Vos lo que tenés que ir adquiriendo son, si a vos lo que te gusta es ser tester funcional, vos lo que tenés que ir adquiriendo es eso, conocimiento del negocio y conocimiento de, quizás vas a hacer muchas preguntas, no en el momento exacto, pero eso lo vas a ir afinando. Pero es ese tu perfil. Por eso estamos hablando del tester funcional independientemente del rol, del seniority, Del vamos a decir. seniority, por así decirlo. Ahí va. Exactamente. Bueno, ¿qué Exactamente. más? ¿Qué más, Gastón Daniel? ¿Qué más? Bueno, esta es una skill que me parece que es fundamental también. Está, digamos, en mi top 3 de las skills que yo espero en un tester. Buen comunicador de situaciones, buen comunicador de errores. No hay peor problema o inconveniente de que el tester encuentre muchos errores, pero no logre transmitir esos errores, no logre comunicarlos adecuadamente al equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, eh, cuando se nota claramente cuando un tester es capaz de comunicar bien las cosas porque rápidamente los errores son corregidos. Entonces, hay que ser, digamos, en el perfil de un tester, la comunicación es muy importante, ¿ah? Y cuando me refiero a comunicación me refiero a todo nivel, desde reportar bien un error, de comunicar bien un error, hasta explicar bien una prueba, explicar bien la necesidad. Digamos, necesito simular tal situación en el ambiente de test porque creo que por ahí puede haber un error. eh, Comunicar bien, por ejemplo, el estado del sistema, ¿no? Si por ahí eh, viene el gerente o viene el responsable del proyecto y dice, y Marichal, ¿cómo está el sistema? ¿Salimos de producción o no? Y yo le digo, bueno, sí, pues sí, Sí, sí. y yo qué sé, o le digo información capaz que no lo convenzo. Ahí es que nosotros brindamos información, ¿no? O sea, nosotros del estado del software. Entonces, debemos comunicar bien y nada, digamos, creo que es un skill fundamental el de la comunicación.
Exactamente. Sobre todo eso, esto que decías vos. Capaz que yo te estoy dando muchos datos. Por ejemplo, ¿no? Y esto es un ejemplo que es genial. Agarra así la planilla y dice, no, sí, estamos. Marichal, Marcos, ¿podemos salir en producción? Y yo agarro la planilla así y digo. Lo que pasa es que encontramos 274 bugs, se corrigieron 38, viene 29, hay algunos en estado crítico. ¿Y que salimos o no salimos? Prefiero que no me des todos esos datos. Que capaz que no me aportan y digas, bueno, mira, para salir en producción estamos Mm. mal porque este va y este va, o al revés, o estamos bien porque a pesar de que hay issues abiertos, nosotros tenemos cubierto por este lado un camino crítico, ok, antes que ir y leer el reporte Ahí va. que me Tirar sacó métricas por Mati, tirar claro. no sirve de nada si no logramos comunicar lo que se quiere saber, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, y parte de eso, parte de la skill, parte de esa misma situación es lo que viene ahora. Otra de las skills de este líder de gimnasio que es una persona muy analítica. Eh, Debe analizar esas métricas para, bueno, dar un estado del sistema claramente bueno o no. Solo te tira métricas, no analice nada y le di para adelante. ¿Y eso en qué Mm. me aporta, digamos? Sí, tal cual, tal cual. Es muy analítica y por ahí ya te lo junto con otra cosa otro skill que también tenemos como para pensar, que también muy analítica, pero también con mucho pensamiento fuera de la caja, ¿verdad, Marquito? O sea, digamos, analiza situaciones, pero no analiza las situaciones normales de uso del sistema, ¿no? Sino que analiza también contextos alternativos, usa mucho pensamiento lateral, decir, ok, sí, mira, el sistema dice que esto se hace A, B y C, pero ¿qué pasa si hago A, C y B? ¿Qué pasa si en vez de arrancar por A, arranco por B? O sea, entonces, es muy analítica, pero también utiliza mucho ese razonamiento lateral, creatividad, etcétera, así que sí, tal cual, tal cual. Y, Exactamente. Y y, de la mano viene que sea, ¿cómo lo podemos decir? Un rompebola. Digo, un y, detallista extremo. Un detallista detallista extremo. extremo. Un detallista extremo tiene que ser ese líder de gimnasio. Ah, no le vamos a ganar la medalla, sino vamos al detalle, muchachos. Es esa persona que tiene que estar ahí, tipo. Menos mal que después se crearon cosas como el BRT, pero, pero era el tipo que iba y te miraba cada píxel así de una landing page así. Yo no me olvido más una vez que hubo un teste que le dijo, tenés un grado de color menos de la letra del título y del subtítulo. Y tenían que ser del mismo color. Y yo dije, ¿cómo hizo, bestia? Y es porque está despegado. Está para la función. Y vos decís, nah, Exacto, qué exacto. grande. Es que es una es un skill muy interesante y uno se ha dado cuenta el tipo de tester, ¿no? Que está que se está formando en este caso o se está haciendo. Porque eh, el detalle al extremo es algo que nosotros como tester tenemos, pero a su vez es bien objetivo, ¿no? O sea, es un detalle si, che, tenés un píxel desalineado del título del header, así que, y vos decís, bueno, pucha, pero ¿qué cambia esto? Todo, o sea, ¿en qué cambia el sistema? ¿Qué impacta? Todo impacta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque damos otra sensación de calidad. Mira, este color es azulcito y este es azul marino, no importa, pero mantener un estándar, ¿me entendés? No me, digamos, hay que estar en el detalle. Yo soy partidario, vos perdoname Manicera, capaz que, y los desarrolladores que me estén escuchando, ustedes, perdónenme, yo soy el tipo de teste que reporta hasta la falta un punto al final de una frase. ¿Tá? Amén, amén. Porque para mí, en el idioma español se pone punto al final de la frase. ¿Ah? Yo reporto, si un desarrollador me escribe un título en Camel Case, yo se lo reporto, porque la mayúscula van al comienzo o para los nombres, no van en la mitad de la frase. Entonces, yo soy de ese tipo de tester quisquillosos, ponerle, pero para mí es un skill muy interesante y uno se da cuenta al toque si una persona tiene ese skill de detallista o no. Y es un skill muy lindo para alguien en testing. Para invitar a alguien a hacer testing es un skill muy interesante. Voy a irme de guión porque voy a contar una anécdota que fue genial.
La diferencia entre tester. Y una anécdota que pasó hace 3 horas y te estoy sorprendiendo. Mirá, veo tu cara de sorpresa. Es verdad lo que dice, porque teníamos que mostrar un documento en el trabajo y el hombre se puso a ponerle cada punto al final de la frase y yo decía, esto no puede estar pasando. Yo no puedo creer que estamos mostrando un punteo, una cosa con una persona, un cliente, y el hombre antes de salir a mostrar eso, el tipo puso un punto al final de cada oración y yo dije, está todo tomado, pero no, es una persona muy detallista. ¿Te diste cuenta cuando fue? Y yo dice, a mí no me pasa, a mí no me pasa, yo soy un tester medio desprolijo, así no tan detallista. Entonces, imagínense, imagínense. Mm. Así que existe el detallismo a ese nivel, no es nada de mentira, no es un paso de comedia, el tipo es un detallista máximo. Sí, sí, sí. Bueno, y una cosa que dice Test Maxid también, la empatía, ¿no? Creo que ya hablamos de esto, por eso no lo pusimos en este Identikit, Exacto, porque ya hablamos un capítulo de cosas más como a cualquier tipo de tester, el tema de la empatía, exacto. pero sí, tal cual. ¿Ah? La empatía también es otro muy buen skill. Y bueno, ya que hablamos, Marquito, ¿qué te parece para continuar? Ya que hablamos de qué es testing funcional, ¿cuáles son las cualidades de este líder del test de gimnasio funcional? ¿No? Vamos a hablar un poco, ¿qué responsabilidades tendría que tener un tester funcional? Porque hasta ahora hablamos de las cualidades o los skills, vamos a ver de las responsabilidades, ¿no? Vamos a ver de qué Exactamente. hace un tester funcional, Marquito. Bueno, el tester funcional, su responsabilidad, como la de todos los testers, es brindar información, como decíamos, pero particularmente el testing funcional, y capaz que en los ejemplos anteriores, eh, medio que lo dejamos ahí entre líneas, y es quien me va a dar un estado, es quien me va a dar un estado de cómo están las funciones, de cómo funciona el sistema antes de salir o no salir. Yo creo que si a una persona le vamos a preguntar, ¿salimos o no salimos? Es al tester funcional. Porque bueno, el de performance nos podrá decir, sí, bueno, corre a tal velocidad, levanta en 10 segundos, aguanta 10 usuarios, ta. Pero, ¿anda o no anda? Y eso se lo preguntamos al tester funcional, ¿estamos de acuerdo, Gastón? Creo que una de las responsabilidades vitales que a veces carga es la famosa, la maldición del tester, de cargar con eso. Pero quieras de cargar con la culpa a veces. O sea, desterremos eso, no es culpa del tester. Pero, pero de cargar con eso es porque el tester funcional es el que la tiene más clara en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo, Gastón? Estamos de acuerdo. Es la persona que sabe a ese preciso momento cómo es el estado del sistema en cuanto a su funcionalidad. Es decir, digamos, poniéndolo un poco en términos técnicos, dice vos, ¿cuál es el grado de apego a los requerimientos de este sistema? ¿Hace lo que tiene que hacer? ¿No hace lo que tiene que hacer? ¿Hace más? ¿Hace menos? ¿Ah? Y sí, y eso que decía vos es muy interesante, eh, de esa maldición. Yo no sé si es una maldición, es una muy pesada carga para un tester que no tiene una experiencia correcta. O sea, por ejemplo, vos imaginate ese contexto. Hace A un año ver. que trabajás en testing, ponele que las técnicas las aprendés, pero a un nivel de seniority de un año, y viene el gerente del sistema así, están a punto de salir, vos sabés que han invertido 8 meses de desarrollo en esto, y te dice, Manicera, ¿salimos mañana de producción o no? Y vos estás ahí, digo, si le digo que sí, y mañana hay un error, termino en la calle, decís vos, Termino preso. O sea, ni ¿me siquiera entendés? en la calle, termino Y si le, preso. y si le digo que no, y me dice, no, pero ¿cuánto más tiempo más vamos a precisar para testear? Entonces, no sé si es una maldición, pero es una carga que a veces el tester tiene que entender que no es, digamos, si uno dice, sí, yo para mí considero que salimos en producción, y mañana hay un error, o mañana pasa algo, no es culpa del tester. Saquemos eso digamos, de ese estigma o esa cosa, ese prejuicio, ¿no? Digo, los errores son todo el tester. No, en realidad el tester puede ser que no haya encontrado un error. Ya hablamos en un capítulo de que esa ausencia de errores no existía. Y lo que hace el tester, digamos, en realidad es tratar de cubrir la mayor variantes posibles dentro de un contexto, un proyecto. Entonces, eh, por ahí es una pregunta muy, muy difícil de responder cuando uno no, capaz que no tiene ese nivel de madurez o de experiencia de decir, vos, mira, sí, yo te aseguro que sale. Que ¿Ah? sale, ¿Por qué? exactamente. Porque mis pruebas, mis evaluaciones
mis verificaciones dieron todas positivas o la mayoría dieron positivas y no encontré nada crítico. Ahora, si mañana hago otra cosa que yo no probé y falla, y sí, pero porque es la vida misma, ¿entendés? Exacto. Y bueno, y ahí se desprende, ay, perdón, se Mm. desprende otra responsabilidad, se desprende exactamente de lo que decís, que es bueno, es el responsable de darle esa cobertura, ¿no? A nivel funcional. O sea, yo pienso bien, ok, te di un estatus de, ok, salimos. ¿Por qué? Porque en mis planes o en mi gestión de pruebas yo dije, bien, si nosotros cubrimos esta cantidad de pruebas, que después te lo da la experiencia y demás, pero si cubrimos estas pruebas en esta funcionalidad, en esta otra, yo puedo dar el ok. Entonces se desprende en el tester funcional es el quien define esa cobertura, define me sale en inglés la palabra que es el criterio de aceptación. O sea, es como el que va definiendo eso y esa es una gran responsabilidad del tester funcional. Exacto, exacto, exacto. Sí, tal cual. Eh, Estamos hablando más que nada de responsabilidades más macro, más digamos, generales, ¿no? O sea, por ahí podemos hablar de otras responsabilidades más crudas o más del día a día, también Marquitos, como por ejemplo el diseño, la preparación de pruebas, la ejecución de pruebas, pero en realidad son como actividades, pero las responsabilidades que tiene, para mí la principal es dar información del estado del software. ¿Ah? Exacto. ¿Y a quién? Digamos, ¿con quién suele trabajar o a quién le brinda esta información, Marquito? Porque está bien, imagínate que nosotros recolectamos la información, hacemos todas las pruebas, tenemos toda la información, pero ¿qué hacemos con la información? ¿A quién se la damos? ¿Con quién solemos trabajar ese tipo de situaciones? Me gusta mucho esta pregunta. Me gusta mucho esta pregunta y me quise poner serio, pero no me salió. No me salió. Y es que no, el tester funcional es como la piedra angular, ¿no? Porque posta que trabaja con todos. A ver, trabajo con todos, porque las pruebas sobre funcionalidades o darse cuenta de ciertas cosas te lleva a trabajar con un montón de gente. Ya hablamos recién que quién venía el gerente a preguntarme, ok, ¿salimos o no salimos? Punto. Ahí, ¿con quién trabajó el tester funcional? Con el gerente. Hablamos también del analista funcional y decirle, estos son tus requerimientos, pero no termino de, esto no me termina de cerrar, porque acá arriba dijiste que esta funcionalidad era así, pero más abajo cambia un poquito. ¿Y ahí con quién trabajé? Con Ujú. el analista funcional. A nuestro querido amigo, hermano, nuestro Tom de nuestro Jerry, al dev, un bug, encontramos un bug en la funcionalidad y nos acercamos a esa máquina que siempre en esa máquina anda. Sí, la máquina del desarrollador está, o sea, no quiero decir que está maldita, pero está como bendecida, ¿no? Como que todas las cosas andan en la máquina del desarrollador, pero bueno, no vamos a instalar el sistema productivo en la máquina del desarrollador. Siempre en esa bendita máquina anda, pero tenemos que trabajar y reportarle, porque hasta ahora a todos le dimos información. Al gerente le di información de el estado del sistema, si salíamos o no. Al analista funcional le di información de que hay un requerimiento que es redundante o Sí, duplicado ambiguo, o redundante. ambiguo, lo que sea. Y al desarrollador le doy información de ese bug, le doy información le reporto, literalmente le reporto y trabajo con él. Así que, ¿estás de acuerdo que es la piedra angular y trabaja con todos? Sí, estoy de acuerdo. Incluso me acordé de un cuarto actor ahí que es el usuario también. Me Porque encantó. uno a veces se basa en los documentos o en lo que dicen en la lista, pero, y los invito a aquellos testers que tengan la posibilidad de interactuar con un usuario de la aplicación, van a ver que de entre lo que reportó el analista y lo que el usuario necesita, puede haber ciertos problemas. Y como dice la teoría y también en la experiencia es así, si un errorcito, una desviación de ese tipo, ¿no? Digamos, algo del negocio que el analista interpretó mal, el desarrollador por ende lo desarrolló mal, nosotros por ende capaz que lo testeamos hasta mal, va a salir en producción un error mucho más grave, mucho más costoso por lo general, de que si lo hubiéramos encontrado nosotros trabajando con el usuario. O sea, y me parece que, como decías vos, interactuamos con la mayor cantidad de actores, ¿no? Porque el desarrollador puede interactuar simplemente con un requerimiento, con una user story y nada más. ¿No? A lo sumo con otro desarrollador para hacer algo así. Pero nosotros como siempre vamos cuestionando, preguntando, comunicando cosas,
trabajamos, reportamos incidente con el desarrollador y trabajamos para ahí. Al gerente le damos el estatus. Al analista funcional le consultamos cosas del diseño de la aplicación o del negocio. Al usuario hacemos a veces un UAT. O sea, estamos ahí, somos como que un pivot. Y eso se ve mucho también en metodologías ágiles. Ya el rol del tester ha tomado eh, un rol, un nombre como de facilitador dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque facilitador de testing, facilitador de calidad, me tranqué ahí. ¿Por qué? Porque está eso, ese pivoteando en esas cosas, ¿no? Cómo hacer mejor el desarrollo, cómo verificar mejor los requerimientos, etcétera. Entonces, por ahí concuerdo totalmente contigo en lo que acabas de decir. Y No bien, se diga más. No se diga más. no sé, Cerramos con eso. estaba con eso. Bien. Pero Esas fueron sí, las responsabilidades, ¿no? ujú, sí, Ahora, sí. ahora, hablemos de eso que decía vos, Gastón. El día a día de un tester funcional, ¿cómo es? Bien, pensemos así, en el día a día desde que un tester se levanta, hace el café y se sienta en el puesto de trabajo o en la computadora, ¿no? A comenzar su jornada, Me gusta que ese ¿no? tester funcional sea remoto, porque si se levanta, hace Pues, el café y se sienta, a menos que duerma en la oficina. a menos que en la oficina, claro, exactamente. Este, yo por ahí volviendo un poco a lo que ya dije, temas bien de actividades de la academia, ¿no? Tendría diseño, preparación y ejecución de pruebas, ¿verdad? Ya sea testing planificado, Marquitos, o testing exploratorio, ¿no? Pero esos son como que el día a día más crudo, ¿no? Diseño, preparación y ejecución de pruebas, ¿no? Bien, sí, ese sería un día súper estándar de un tester funcional. Diseño, ejecuto y preparo. Ese es el día a Ah, día estándar. Pero se y pueden bueno, agregar ciertas sí, cosas, ¿no? sí, sí, que se agregan me parece que se agregan más otras cosas. Sí, sí, sí. Bueno, sigo. Perdón. Sí, 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 Eh, perdón, eh, pero te quise dar el pie y te confundí, pero sí, era bien. para que siguiera. Entonces, otra de las cosas que seguimos que es bastante estándar, esta me parece que sigue siendo bastante estándar. Otra tarea vital del tester funcional es la gestión de estos incidentes. Porque yo planifiqué, diseñé y ejecuté, pero eso generó errores, generó bugs, generó... Entonces también, ese día a día puede ser, bien, ok, gestiono este error, ¿qué pasa con este error? Que ahí se desprende otra funcionalidad, el timing del tester es como, bueno, y este que está ahí en desarrollo hace un rato, me lo devolvieron 3 veces, ahí el tester tiene que hacer Van un poco, 4 veces que pruebo ejecuto la misma pre y sigue fallando. sigue fallando, tiene que hacer un poco de negociador. Así que esa gestión de incidentes también está en la vida estándar del tester funcional. Pero ahora me gustaría que nos cuentes una función que no todos los testers funcionales, y acá va un poco más en el seniority y la experiencia, una tarea que está muy buena. A mí me parece que es genial de los testers funcionales. Bien, sí. Ya podemos pensar, digamos, un tester funcional que por ahí tenga un grado, como decíamos, un grado más de seniority, pero más que nada como un grado más de independencia, ¿no? Cuando uno es tester junior digamos, o está en camino a profesionalizarse dentro del rubro de testing, por ahí se encarga más que, digamos, de las cosas del día a día, como el diseño, preparación y ejecución de pruebas y reporte de incidentes, ¿verdad? Ya cuando uno empieza a tener más experiencia, más conocimiento de vuelta de todo el negocio del cual está probando, etcétera, empiezan a haber tareas de planificación, ¿no? y de gestión de las pruebas en sí, ¿no? Por ejemplo, eh, armar un plan de pruebas, estimar cierto ciclo de pruebas, eh, diseñar, por ahí no diseñar todas las pruebas, pero hacer una buena gestión de las pruebas, qué se probó en cada versión, qué se probó en cada ciclo. eh, Entra como temas más de gestión de management, pero del testing, ¿verdad? Exacto. Confeccionar una estrategia, por ejemplo, el tester ya un tester senior, un tester semi-senior, senior y más, tiene la capacidad de decir, che, para mí la mejor estrategia para probar tipo de funcionalidades es esta, ¿no? No- y basado mucho en temas objetivos, como criterio, decir, mira, dadas las cualidades o de lo que tengo que probar, hago esto, o basado en la experiencia, decir, che, antes probé un sistema de este tipo parecido, con esta metodología, voy a usar la misma, voy a usar este tipo de estrategia. Entonces,
ahí entran temas más como de management, que ya puede, digamos, puede ser management a nivel de equipo, ¿no? El tester senior coordinándose con un tester semi-senior o junior, o también para él, ¿no? Sus pruebas, su planificación diaria. Entonces por ahí entran temas más Exactamente. de planificación. Exactamente. Y por último, pero no menos importante, eso que hablábamos, ¿no? Además de gestionar los incidentes, planificar, tenemos nuestra gran tarea preciosa que nos encanta, que es ir a conversar, ir a conversar con los devs, con los demás actores, ir a conversar sobre la resolución de problemas y colaborar, y tratar de colaborar. Lo bueno del tester es que no es un rol estático del tester funcional de decir, porque hay otros tipos de testing que ya vamos a hablar, que es súper estático. Encontré un problema y lo reporto y lo Ujú. dejo ahí. Y a ver, ok, suerte para ustedes. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, si encuentro algo de performance que es más tipo, bueno, ok, el reporte da esto, se puede mejorar por este lado, pero mi trabajo termina ahí. En cambio, en el tester funcional tiene como ese rol más de pivote, de ir a colaborar, de hablar. Así que eso es no menos importante, pero es vital en nuestro día a día como Sí, tester sí, sí, funcionales. sí. Y ese también es otro skill que, digamos, se desprende un poco, capaz que no lo pusimos en la primera lista, pero la colaboración, ¿no? Eh, s- un tester que reporte, si que con de brazos cruzados, esperando que el desarrollador entienda lo que se reportó, entienda cómo solucionarlo, lo solucione y lo pase de vuelta a testing, es mucho menos colaborativo, o sea, va a ser capaz que la tarea mucho más lenta del pobre desarrollador que un tester que se siente y dice, mira, encontré este error. ¿Sabes cómo lo encontré? Haciendo esto, esto y esto. ¿Tá? Me parece que por este tipo de error tenés problema con la asignación de variables. No estoy dando idea. Dame que te ayude. Mirá, porque yo hice esto, entonces acá se asigna esta variable, no sé qué. Es diferente esa colaboración de igual si uno que está sentado así, mucho, digamos, haciendo una especie de parodia y soberbia, ¿no? Decir, listo, te encontré un error, solucionalo. Entonces, ahí la colaboración también es, me parece es algo del día a día, de colaboración con el desarrollador, ni que hablar, ¿no? Está eso ahí de que siempre jodemos, ¿no, Marquito? De que el desarrollador y el tester son como que se odian, se aman, odian, ¿no? Porque uno le encuentra errores al otro, pero en realidad, en el día a día, al revés, todos colaboramos, ¿no? Todos queremos que lo que Todos estamos sea. remando en el mismo barco. Así, tipo. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, ya hablamos del Yo, día a día. ¿O queda algo sí, más? sí. ¿Queda algo más? Te iba a No, 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 dar el no. pie para lo siguiente. Dale. Ya hablamos del día a día, de qué hace, de qué responsabilidades, pero algo, volviendo casi que a la pregunta de Maxi, que era, ¿y ustedes qué están hablando? ¿Un tester junior, un tester senior, un tech? ¿Cómo es la carrera y el crecimiento profesional del tester funcional? ¿Se termina ahí? ¿Es nuestro primer paso y termina? No, para nada, ¿no, Gastón? No, yo creo que no. Yo creo que no. El tester funcional, digamos, después ahí empiezan a haber grados de seniority, no grados de profesionalización dentro de la rama. Por ahí podemos hacer tester junior, tester senior. eh, pero también tenemos otras cosas, ¿no? Cuando el tester ya tiene un nivel de experiencia, una madurez en lo que hace, puede empezar a gestionar a otros testers, ¿no? Digamos, tester más junior, empieza a colaborar con ellos, empieza a tener eso bueno, de armar esa estrategia que yo decía, capaz que por ahí puede convertirse en un líder de testing, ¿no? Una persona, digamos, que se encargue de algo más macro en cuanto a estrategia, en cuanto a metodología y tener, digamos, no quiero ser así para no dar sensación de estructura tipo tradicional de a Dale, Gastón, escalafones. si Quiero sos un decir, cerrado. no, quiero decir, digamos, de que una persona que se aboque más a metodología de testing, estrategia de testing, y que ahí por ahí pueda trabajar en conjunto con otros testers para ese tipo de actividades, ¿no? O sea, para mí Exacto. ahí un camino, digamos, típico de un tester es que comienza como un tester junior, en un par de años hace carrera y es tester senior, y después termina siendo el líder o no sé, llamarlo coordinador de un área de testing, porque tiene otros testers con los que trabaja, ¿no? Sí, yo A mí estoy me de parece. acuerdo y dentro del testing funcional es muy común agarrar, sobre todo dentro del testing funcional, como que en tu seniority, al final, no al fin, qué horrible sonó, al final del camino, pero no quise decir eso, quería decir que ya avanzado, ir más por el lado de cuando lo que te interesa es el funcional,
profesionalizarte un poco en la gestión, en un poco más de la gestión, de pensar planes, de pensar estrategias. Pero también, y esta cosa me encanta del tester funcional, que capaz que no se sabe mucho, porque dicen, si vos haces un par de años de testing funcional y te picás para automation. No, señoras y señores, un tester funcional se puede hacer, por ejemplo, experto en áreas de negocio. Y esto me vuela el cerebro cuando un tester viene y me dice, yo soy experto en salud. Y es un tester funcional de la puta madre en salud, por ejemplo. Entonces, vos le tirás un sistema de eso, del área de negocio de la salud, por ejemplo, o puede ser el bancario, y Sí, el sí, sí, de tipo cualquier otros es rubros. una bestia. Y vos decís, ¿cómo hace? Yo a mí no se me hubiese ocurrido sacar un préstamo en 13 cuotas y pagar la primera, segunda, tercera. Y el tipo ya dentro de ese negocio está despegado, está despegado. Y es experto es un tester funcional, experto en el área del banking, experto en el área de la salud. No, está muy Exacto. bien. Sí. Bueno, tenemos compañeros que son expertos en esas áreas, en salud, bueno, temas de banking. eh, la verdad que sí, o sea, cua- eh, lo que venía pasando para mí, Marquitos, es que cuando uno comienza esta carrera, empiezas a conocer de todo un poco, ¿no? Porque empieza por ahí, digamos, si no queda fijo en un proyecto, empieza a conocer distintos rubros. Pero después, por ahí, capaz que le interesa o tiene oportunidad de profesionalizar su testing a un rubro en específico, por ejemplo, el banking, saber mucho de préstamos, tasas, intereses, estados de cuenta, cobros, no sé qué. Y claro, si vos me decís, ¿qué persona tendría más probabilidad o estaría mejor preparado para probar un sistema de banking? Y bueno, esa persona. ¿Por qué? Porque ya tiene todo un trasfondo, tiene toda una experiencia, tiene todo una espalda hecha, un camino hecho, o sea, tiene toda la espalda de ese tester bien orientado a ese negocio en particular, ¿no? Exactamente, No quiere exactamente. decir que nadie lo pueda aprender, digamos, o sea, no, No, no claro queremos que decir, no. pero por lo general termina pasando eso, que es un muy buen conocedor del rubro después el tester y la tiene clara, como decimos, la tiene súper clara. A mí me ha pasado digamos, y le mando un saludo a Rita, que siempre lo usamos de ejemplo, pero porque esa es una muy buena conocedora del rubro, digamos, de banking. Te pinto así la situación. Equipo de desarrollo sale de una reunión diciendo vamos a hacer esto, esto y esto, ya lo validamos los cinco, vamos a hacer un módulo para acá, un módulo para allá. Y viene el tester y dice, pero ¿pensaron en esta situación? Y la reunión de una hora no sirvió para nada, ¿me entendés? Porque tuve una hora pensando en un problema y vino ahí y dijo, no, pero pensaba en esta situación, ¿qué hacemos con este tipo de situación? No sirvió para nada, es juntarse de vuelta. Hay que juntarse otra vez. Así que sí, sí, sin lugar a dudas, el expertise en un rubro, en un área, es genial en el tester funcional. Y ya, porque dijimos que iba a ser más corto y ya veo que Sí, esto va para sí. largo. No, 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 yo creo que yo tengo una única pregunta más que me gustaría responder o trabajar en el día de hoy. Exacto, pero lo siguiente que es algo que me parece que es un mito que hay que sacarse de la cabeza, que es, Eso, eso está genial, ¡ah, qué conectados que estamos hoy! estamos alineados. Estamos alineados, que es un mito que hay que sacarse de la cabeza con respecto a el tester funcional. Gastón, y te lo pregunto así como mito, Gastón, pero el tester funcional solo prueba pantallas. No, para mí no, manito. A mí el tester funcional sí prueba funcionalidades, pero no tiene por qué, o sea, una funcional no tiene por qué estar relacionada a una pantalla. Tenemos esa como que, esa idea de que el tester funcional es aquel que prueba botoncitos, prueba pantallas, hace clic acá, clic allá. Y la verdad que no, el testing funcional, un tester funcional como tal, es lo mismo. Probar una pantalla, probar una API, probar, no sé, eh, otro componente, etcétera, ¿ah? Porque en realidad él lo está probando digamos, funcional, pero desde el punto de vista de la funcionalidad. Pues si vos le das un software, es software, no importa si es a través de una pantalla, a través de una herramienta que invoque servicios web, a través de, no sé, utilizando un IDE que pues, es una especie de SDK, ponele, que tiene que probar. No importa. Digamos, para mí tenemos ahí como que hay un... Vos decís, a mí me pasa, ojo, me ha pasado eso. Soy test funcional. Y lo primero que te viene a la mente es una web o Una una web, aplicación, exacto. O ¿no? un celular, o con un celular. Un celular. Y en realidad,
tester funcional hay en APIs, en web, en mobile, en aplicaciones Windows, aplicaciones, no sé, distintos rubros, ¿no? O sea, Hay gente que es muy eh, experta, hay testers funcionales que son expertas en workflow, en tener en clarísimo el workflow. flujo. No sé, trabajo con flujos de, no sé, de sistema. Entonces no me importa, hago hasta híbrido, hago hasta un test híbrido y eso es genial. Un tester funcional puede agarrarte una API, consumir esa API y usarla dentro del... Porque el tipo es experto en el flujo y todo entero del sistema. Entonces fue y te probó la API, se trajo el token y te probó todo. Y es un experto y la rompe. Entonces romper ese mito me parecía que es una de las cosas, lástima que casi al final, pero dejar claro que el tester funcional prueba muchos tipos de aplicaciones. No es solo Sí, la sí, sí. No pantallita, no es solamente solo la aplicaciones de pantallita. pantalla. Se me viene el ejemplo, se me viene a la mente un ejemplo de una vez que yo te conocí, trabajé con un tester, que el sistema era todo procesos tipo batch. O sea, agarraban de una base, transformaban los datos y los escupían en otra base. No había pantalla, y digo, "Uy, ¿cómo probás esto?". Y lo probaba funcional, pero, o sea, en vez de tener una interfaz, un navegador, tenía un cliente base de datos. Entonces él hacía comando en la consola, corría el proceso, cuando el proceso terminaba, iba y hacía sus verificaciones funcionales en la base de datos. Decía, bueno, si tengo 5 registros de entrada, tenía que tener 5 registros de salida. El dato va, se transformó y ya son 2 columnas, B y C. Entonces, todo funcional porque no le importaba cómo estaba hecho ese proceso. Le importaba que, dado una serie de situaciones de entrada, un proceso y tenía una salida esperada. Entonces, era bien, bien, bien testing funcional. Excelente, Gastón Daniel. Y yo creo que Como de dice habiendo... Test Maxid. Exacto. Sí, ahí va, se pueden testear base de datos, exacto, exacto, base de Claro. datos, API, como decíamos, un montón de cosas. Y yo creo que habiendo roto este mito, Gastón Daniel, ¿qué te parece? ¿Nos ganamos la medalla? Yo creo que sí, yo creo que no. El que que nos haya escuchado hoy se ha ganado la medalla. Estamos tan en condiciones de decir, ok, si yo quiero ser teste funcional, soy curioso, o puedo practicar la curiosidad, ¿no? La comunicación, el ser analítico, pensamiento lateral. Sé que mis responsabilidades son diseñar casos de prueba, pero también colaborar con el desarrollador, comunicar los problemas, saber qué comunicar, cuándo comunicar. Desmentir que no solamente probamos pantallas como test funcional, sino que probamos todo tipo de aplicaciones. eh, ya está. Han entrenado, tienen la Dense por capacidad para entrenado, dense por dense por entrenado entrenado y para ir vayan a, al gimnasio de testing funcional del a ganar testing esa funcional medalla. y gánense esa medalla. Solo quiero decir que no me adivinaron dónde estaba, en qué comando estaba el Dani y se terminó el tiempo, muchachos. Se terminó el tiempo y quiero decir que casi que explícito lo decimos y lo voy a escribir en el chat. ¿Y saben dónde estaba el Dani mal renderizado? Lo voy a escribir para que lo vean. Esto se volvió una competencia formal, así que voy a Sí, mostrar sí, sí, dónde con estaba el, resultados. con resultado, dónde estaba el Dani del día de hoy. El Dani mal renderizado el día de hoy estaba en la palabra negocio. Y ahí está el Dani mal renderizado con el fondo negro y todo feo. Así que, bueno, hoy vacío, desierto el Hoy el premio. ranking quedó inmutado, quedó Inmutado. igual. Sigue Kip primero ahí, solo con el Baratest. Pero bueno, Gastón Daniel, se nos terminó el tiempo. Ya podemos volver a nuestro principal. Ya podemos dejar atrás la liga del testing y despedirnos como Dios manda. ¿Algo más para decir, Gastón Daniel? Se nos fue el Nada, capítulo 2. no fue otro capítulo más. Nada, esperemos que les haya gustado como siempre. Cualquier cosa, no sé, estamos a las órdenes siempre por las redes. Gracias por los comentarios. Vieron que seguimos mejorando el canal, seguimos buscando contenido. Así que nada, agradecerles el feedback, agradecerles como siempre y nos vemos el siguiente jueves, Marquito. El jueves que viene, nada más para decir, nos encontramos a la misma hora y en el mismo canal, en un canal de testers. Para Chau, testers. chau, que pasen lindo. Chao, chao. Muchas gracias.